Bendiciones, amados hermanos. El día de hoy continuaremos nuestra serie Los Santos y sus responsabilidades. Espero que todos estén listos, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad de los santos hacia sus pastores. Y cuando hablamos de responsabilidad, muchos quizás pudieran malentender el término, muchos pudieran repudiar la palabra por las connotaciones que tiene en el contexto en el que nosotros estamos familiarizados a escucharla. Pero lo cierto es que en el contexto del reino de los cielos, la responsabilidad es una palabra que tiene una connotación diferente. Es una palabra que tiene una connotación maravillosa, pues en el reino de los cielos, responsabilidad tiene la connotación de participación. Participación, es cierto. Cuando hablamos de participación, decimos que Dios, cuando nos otorga responsabilidades en su reino, nos está dando a nosotros la posibilidad de participar en su obrar y en su trato con otras personas. Así que lo cierto es que como hemos estado revisando diferentes tipos de responsabilidades que tienen los santos, y hemos visto cómo las responsabilidades de los santos van a ir apuntando a diferentes lugares, en el día de hoy vamos a revisar las responsabilidades de los santos que apuntan hacia sus líderes y hacia sus pastores. Las responsabilidades de los santos son a la misma vez, hermanos, privilegios que Dios nos otorga. Privilegios que podemos decir serán plenamente entendidos y valorados cuando, como dice la palabra, ya no veamos más por espejo y oscuramente. Así que si hoy nosotros agradecemos a Dios por la participación que nos da en su reino y de obrar, participar en su obrar y en su trato con las personas, estoy seguro que cuando estemos cara a cara con el Señor valoraremos mucho más, valoraremos mucho mejor la participación que Él nos ha dado a través de las responsabilidades que estamos revisando en esta serie de mensajes. Por ello hoy proponemos, hermanos, que cada uno de los que nos escuchan puedan estar asumiendo con alegría, con gozo y con adoración cada una de las responsabilidades que ha entendido que como santo del Señor tiene dentro del reino de los cielos. Hoy te proponemos un mensaje en el que veremos responsabilidades que nos enseñan la palabra de Dios, que apuntan hacia los pastores, hacia los líderes de las iglesias. Y para hacerlo correctamente estaremos revisando la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo número 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto es uno de los textos más claros que nos habla acerca de la responsabilidad que tratamos el día de hoy. Y si nos damos cuenta, amados hermanos, en el texto encontramos una sana distinción. Encontramos una distinción entre los que son pastores, número uno, y número dos, aquellos que no lo son. Y si somos observadores en nuestro texto, nos damos cuenta que es a este segundo grupo, o sea, a quienes no son pastores, a quienes va dirigida esta exhortación, a quienes va dirigido este imperativo, a quienes va dirigido este consejo. Aunque normalmente las ovejas del cuerpo de Cristo están acostumbradas a exigir o a ver cómo los pastores cumplen con sus responsabilidades, lo cierto es que ellas también tienen las suyas. Y según esta palabra, alguna de las responsabilidades principales de las ovejas en el cuerpo de Cristo está dirigida, está enfocada hacia sus líderes, hacia sus pastores. Si recordamos lo que mencionamos hace un minuto, que en el contexto del reino de Dios, el término responsabilidad implica también participación, o tiene la connotación de participación, entonces nos daríamos cuenta de que a las ovejas tener responsabilidades hacia sus pastores, esto implica que las ovejas tienen participación en la vida de sus pastores y a la inversa también. Los pastores tienen la responsabilidad de participar en la vida de sus ovejas.
A continuación veremos qué tipo de responsabilidad se menciona en este texto, pero antes notamos cómo el texto menciona la idea de que el cuidado pastoral debe de hacerse con alegría y no quejándose, porque estas cosas no son provechosas. El éxito del cuidado pastoral, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, y la experiencia a todos aquellos que somos pastores, nos enseña también que el éxito en el cuidado pastoral depende mucho de la propia oveja. Una vez escuché que alguien dijo que las ovejas pueden hacer la vida emocional de sus pastores o bien placentera o bien muy difícil. El resistir a su autoridad, la murmuración y las quejas constantes, el desafiar sus decisiones, el no valorar el cuidado pastoral que se le da a las ovejas y no apoyar con su presencia las actividades de la iglesia son de las cosas que sin dudar dificultan y entorpecen el cuidado pastoral. Estas cosas también sin dudar van a acarrear condenación sobre la vida de todas aquellas ovejas o todas aquellas personas en el rebaño que las practiquen. Muchas veces se oye decir, hermanos amados, que los líderes tendrán que dar cuenta a Dios por las ovejas de su rebaño. Pues porque este texto nos dice que los pastores velan por las almas como quienes han de dar cuenta. Pero también es cierto que las ovejas han de dar cuenta a Dios por la forma en la que obedecieron y por la forma en la que se sujetaron a sus pastores. Si lo hicieron precisamente de manera tal que el trabajo pastoral resultase una delicia o una bendición, o si lo hicieron de forma tal que el trabajo pastoral resultase una carga. Por ello, amados hermanos, muchas ovejas hoy deberían preguntarse: ¿cómo es la relación actual con mi pastor? No la de mi pastor conmigo, sino la mía con mi pastor. ¿Cuánto me dejo pastorear? ¿Cuán fácil hago que mi pastor pastoree a otras ovejas? Porque es cierto que hay muchos hermanos que de pronto no dejan al pastor hacer bien su trabajo y se la pasan pues sembrando ideas negativas en el resto de los hermanos, en el resto de las ovejas del rebaño. Otra de las preguntas que las ovejas hoy deberían hacerse es ¿cuánto estoy obedeciendo a mi pastor? Porque hoy día se usa mucho que los hermanos, cuando no reciben una palabra agradable por parte de su pastor, van corriendo al pastor de otro rebaño y comienzan a obedecer los consejos de pastores de otro rebaño. Yo quisiera preguntarle a esos hermanos que hoy se encuentran obedeciendo a pastores de otro rebaño que no es el suyo propio, preguntarles qué hacen en ese rebaño entonces, por qué no se acaban de ir para el rebaño del otro pastor, y si no se quieren ir, ¿por qué entonces no mejor obedecen al pastor que el Señor les ha puesto en su propio rebaño? Otra de las preguntas que las ovejas deberían de hacerse es: ¿cuánto cuido a mi pastor? Pues sin duda las ovejas de hoy solamente piensan en ser cuidadas y no en cuidar a otros, olvidando que los pastores también tienen familia, que los pastores también tienen necesidades, que los pastores también tienen dificultades, que los pastores también tienen problemas. Hace unas semanas atrás veíamos una noticia en las redes sociales de cómo un pastor llegó al punto de suicidarse. Y es que los pastores son personas común y corrientes, son personas que se deprimen, son personas que tienen enfermedades, son personas que afrontan crisis financieras, crisis familiares, de cualquier tipo. Entonces, los hermanos deberían de hacerse ese tipo de preguntas. ¿Cuánto estoy cuidando a mi pastor? No podemos dudar ni por un minuto que Dios exigirá el cumplimiento de las responsabilidades de cada uno de los miembros de Cristo, de su cuerpo, no solamente de los pastores. Y por ende hemos estado viendo una serie de responsabilidades que tienen los santos de forma general, y en particular estamos revisando las responsabilidades en esta ocasión, las responsabilidades de los santos hacia sus pastores. Lo segundo que quiero hacer es un análisis un poco más profundo del texto en cuestión. Hebreos capítulo 13, versículo 17 es el texto en el que estamos, y recordamos lo que nos menciona el texto cuando leíamos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, dice el texto, y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Y la primera de todas las responsabilidades que el texto nos menciona para con los pastores es obedecer. Y nos damos cuenta que obedecer se encuentra en una voz imperativa. Y este es un término que se menciona, que se utiliza alrededor de 55 veces en el Nuevo Testamento. Y las 55 veces que se menciona en el Nuevo Testamento, las traducciones o los significados oscilan entre escuchar, entre obedecer, entre poner atención, entre confiar o entre ser un seguidor. Así que esta es la idea que nos propone el autor de la carta cuando utiliza el término peisese, que es el término que se utiliza en el idioma original. Término que, como les decía, ha sido traducido alrededor de las 55 veces en poner atención, en confiar, en ser un seguidor. Y peisese es el imperativo que la palabra coloca como responsabilidad, dándonos la idea, hermanos amados, de que las ovejas tienen que confiar en sus pastores, que las ovejas tienen que obedecer a sus pastores, que las ovejas tienen que poner atención a sus pastores y que las ovejas tienen que ser seguidores de sus pastores. Como el Señor nos mencionaba en la parábola del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que de esa forma las ovejas hoy se encuentran cumpliendo su responsabilidad cuando siguen a sus pastores, porque seguir en este caso es obedecer. Como bien proponemos en este mensaje, hermanos, confiar, obedecer, poner atención, ser un seguidor de su pastor es una de las responsabilidades de cada oveja en el rebaño. Estas son de las cosas que harán provechoso, que harán efectivo el cuidado de tu pastor hacia tu persona. En la palabra de Dios encontramos diferentes ejemplos, varios ejemplos de personajes que no obedecieron a los líderes que el Señor colocó sobre ellos. Y uno de esos ejemplos que quiero mencionarles se encuentra en el libro de Números capítulo 16. En el libro de Números capítulo 16 nosotros encontramos lo que ha sido conocido como la rebelión de Coré. Coré fue uno de esos hombres que no obedeció el liderazgo de Moisés, y él y aproximadamente 250 hombres se rebelaron en contra de Moisés y en contra de su liderazgo y no terminaron bien. Si tú lees en Números capítulo 16, pues tú vas a ver que Coré y algunos de los que le seguían fueron tragados por la tierra y el resto de los 250 hombres fueron consumidos por fuego. Por ello, amado hermano, algo que queremos dejar bien claro es que estas malas actitudes hacia el liderazgo que Dios ha establecido, hacia los líderes, hacia los pastores, fue y será considerado por Dios como una rebelión en contra de su propia persona. Pues cuando el pueblo murmuraba del liderazgo de Moisés, eso enfurecía a Dios de tal forma que parecía que el pueblo se encontraba murmurando acerca del propio Dios, y así era como Dios lo consideraba. Por ello animamos a cada uno de los santos que nos escucha, animamos a la obediencia, hermano. Te animamos a que seas obediente a tu pastor, te animamos a que escuches a tu pastor, a que le sigas, a que le obedezcas, y de esa forma tú seas un canal de bendición también para tu pastor. El segundo imperativo y la segunda responsabilidad que el texto coloca sobre las ovejas lo encontramos en sujetarse. Lo primero que podemos argumentar en este punto es que para sujetarse lo primero que debe de ocurrir y lo primero que tiene que ocurrir es el reconocimiento de la autoridad. El oficio pastoral, amados hermanos, ocurre por causa de un llamamiento divino. Y ese llamamiento divino le otorga una autoridad divina a ese llamado, al ejercicio de ese llamado. Por lo tanto, los pastores que han sido llamados por el Señor tienen la autoridad del Señor, tienen un respaldo divino para el ejercicio de ese llamado, para el ejercicio de su oficio. Y una de las funciones que debe de ejercer el pastor, que debe de ejercer el anciano, es gobernar. Fíjense si es así, amados hermanos, que nosotros en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, al capítulo 5, versículo 17, encontramos que el texto dice: los ancianos que gobiernen bien, sean sometidos, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ancianos es una de esas palabras que la palabra de Dios utiliza para los pastores. Es el término presbúteros en griego, que se utiliza indistintamente con episcopes y con poimen, que son los tres términos que se utilizan para los líderes que nosotros hoy conocemos como pastores o como obispos o como presbíteros, indistintamente. Y una de las funciones, les decía, que nosotros encontramos en la palabra de Dios es gobernar. Y para gobernar tiene que haber un reconocimiento de autoridad. Y la sujeción comienza precisamente con ese reconocimiento de autoridad. El texto nos propone, hermanos, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17, nos propone que demos mayor honor a aquellos ancianos, a aquellos pastores, a aquellos presbúteros que gobiernan bien. Y una de las funciones, precisamente, es ejercer el gobierno sobre las ovejas. Ahora, las ovejas deben de reconocer esa autoridad y deben de precisamente reconocer que esa autoridad ha sido delegada por el propio Dios. Ahora bien, hermanos, los pastores no están para agradar a sus ovejas. Y eso las ovejas y los pastores deben de tenerlo bien claro. Tomando en cuenta la enseñanza de Primera de Pedro capítulo 5, también versículo 2, que dice apacentar la grey de Dios. O sea, apacentar es el término que es también utilizado para pastorear. Pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Si nosotros tomamos en cuenta también este texto para hablar acerca del ejercicio del gobierno, del ejercicio del oficio pastoral, que es gobernar a las ovejas, nosotros nos damos cuenta que la forma de gobernar a la cual nos estamos refiriendo, hermanos, es pastorear. Esa es la forma en la que los pastores gobiernan a sus ovejas, es pastoreando. Por eso la palabra dice que pastoreamos a las ovejas y que lo hagamos no por fuerza ni por ganancias deshonestas, sino voluntariamente. Por ello, hermano amado, hoy recordamos, también aprovechamos este marco para recordarle a los pastores que la forma de gobernar la grey de Dios es pastorearla, es cuidarla, como dice Pedro, cuidando de ella, no por ganancias deshonestas, sino voluntariamente. Así que la forma en la que los pastores van a gobernar, la forma en la que los pastores tienen que gobernar bien, esa forma que Pablo, ese gobierno al cual Pablo se refiere en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, verso 17, es el ejercicio de pastorear correctamente, es el ejercicio de cuidar, y de esa forma los pastores se encuentran gobernando la grey de Dios, y para que exista ese gobierno tiene que haber un reconocimiento de la autoridad y tiene que haber sujeción, amados hermanos, que es lo que nosotros proponemos para cada oveja que nos escucha, que se sujete a su pastor. Por ello recordamos que para que ocurra la sujeción, para que ocurra el ejercicio pastoral correcto, el ejercicio del pastoreo correcto sobre una oveja, la oveja tiene que obedecer en primer lugar, forma parte de su responsabilidad, y en segundo lugar tiene que estar sujeta a su pastor, sujeta plenamente a su pastor, sujeta a las decisiones, sujeta al ejercicio de su autoridad, sujeto a su gobierno. Hoy solo recordamos, hermanos, lo que muchos ya saben, y lo que mencionamos es que debes de obedecer a tu pastor, porque darás cuenta a Dios por ello si no lo haces. Y debes de sujetarte a tu pastor para que hagas del trabajo de tu pastor algo más sencillo, algo más fácil, algo más placentero y más exitoso. Estas dos son las responsabilidades que los santos tienen hacia sus pastores: obedecer y estar sujetos a ellos, responsabilidades que nos las menciona a nosotros Hebreos capítulo 13 en su versículo número 17. Espero que este mensaje corto, sencillo, sea de bendición para todos aquellos hermanos, y a partir de hoy comiencen a pensar un poco más en la vida de sus pastores y comiencen a la misma vez a devolver un poco de las bendiciones que han recibido de parte de sus pastores, y la forma que tienen, amados hermanos, y la forma que les propongo que devuelvan la bendición en parte que han recibido de cada uno de sus pastores es obedeciéndoles y estándoles sujetos. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos en otro video.